El sonido de la puerta de un coche cerrándose de golpe sacó a McAllister de su estado de semiconciencia en el sofá. Su mirada se dirigió al reloj de la pared, 11:47 de la noche. Su esposa Emma finalmente estaba en casa después de su viaje de negocios de una semana a Chicago. Durante la mayor parte de sus 10 años de matrimonio, él habría recibido su regreso con un cálido abrazo, tal vez con una cena tranquila esperándola en la cocina, pero algo en su instinto le decía que esta vez era diferente. Los pasos de ella resonaron contra el suelo de mármol mientras entraba, arrastrando su maleta detrás de ella. No lo llamó como solía hacer, no hubo un afectuoso hola, cariño, ya estoy en casa, ni un suspiro de alivio por estar de vuelta. En cambio, se detuvo en la entrada, como si estuviera escaneando la habitación en busca de algo o alguien. Hola, dijo Mako, incorporándose. Emma dio un pequeño respingo, claramente no esperaba verlo todavía despierto. Su expresión cambió rápidamente a una sonrisa, demasiado rápida, demasiado practicada. Hola, ¿todavía estás despierto?, preguntó, con voz ligera, pero había tensión en sus ojos. Michael la observó. Algo estaba mal. Ella parecía desaliñada, no de la manera agotada que resulta de vuelos largos y reuniones consecutivas, sino de una forma que encendió alarmas en su mente. Su cabello castaño, normalmente impecable, estaba ligeramente desordenado, y el aroma del perfume que la rodeaba no era el que siempre usaba. Era más dulce, más pesado, desconocido. Sí, no podía dormir, dijo él con naturalidad, ocultando la inquietud que le subía por la espalda. Emma soltó una risa forzada y rápidamente comenzó a arrastrar su maleta hacia el dormitorio, demasiado rápido. ¿Cómo estuvo el viaje?, preguntó él, observándola de cerca. Largo, agotador, ya sabes cómo son estas cosas, respondió ella, agitando una mano con desdén, sin molestarse en ofrecer detalles. Eso fue otra bandera roja. A Emma le encantaba hablar de su trabajo. Podía pasar una hora despotricando sobre sus colegas, los acuerdos que estaba negociando o las ridículas condiciones del hotel. Pero ahora lo estaba pasando por alto. Sí, dijo él, poniéndose de pie, apuesto a que sí. Ella llegó a la puerta del dormitorio y dudó por una fracción de segundo. Luego, como si se diera cuenta de que estaba siendo observada, forzó un bostezo. Voy a darme una ducha, me siento asquerosa después del vuelo, dijo rápidamente, sin esperar su respuesta. Desapareció en el baño, cerrando la puerta con firmeza detrás de ella. Michael exhaló lentamente, con las manos apretadas a los costados. Algo estaba mal. Giró la mirada hacia la maleta de ella, aún en el pasillo. Normalmente, ya habría deshecho el equipaje, odiaba dejar las cosas en desorden. Y sin embargo, esa noche había huido de ella, casi como si no quisiera que él se acercara. Un lento temor helado se extendió por su pecho. Avanzando, se agachó junto a la maleta, con los dedos dudando en la cremallera. Una pequeña voz en su cabeza le advirtió, ¿qué estás buscando siquiera? ¿Y si encuentras algo que no quieres ver? Pero ya era demasiado tarde para detenerse. La maleta se abrió suavemente, revelando un desorden de ropa dentro. Eso solo ya era extraño. Emma era meticulosa, su equipaje siempre era ordenado, sus atuendos dispuestos con precisión militar. Ahora todo estaba arrugado, caótico, metido sin cuidado. Su corazón latía con fuerza. Metió la mano dentro, apartando un par de tacones negros, luego moviendo sus blusas de trabajo. Y entonces su aliento se detuvo. Un aroma, no de perfume, no de ella al menos. Colonia, fuerte, almizclada, inconfundiblemente masculina. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras buscaba más profundo. Luego, en el compartimento lateral de la bolsa, sus dedos rozaron algo pequeño y plástico. Lo sacó, un montón arrugado de condones usados. El estómago de Michael dio un vuelco. Por un largo momento, simplemente se quedó allí, mirando la evidencia condenatoria en su mano. Sus oídos zumbaban, su pulso rugía como una tormenta en su cabeza. Había esperado sospechas, tal vez un aroma persistente en su piel, un mensaje subido de tono dejado abierto en su teléfono, o incluso un recibo de hotel perdido. Pero esto,
Esto era algo completamente diferente. Su mano se cerró alrededor del repugnante montón mientras se obligaba a respirar. Su mente le gritaba que la confrontara, que exigiera una explicación, pero en el fondo ya sabía la verdad. La había sabido desde el momento en que ella cruzó esa puerta. Y ahora no había vuelta atrás. Michael levantó la vista hacia la puerta cerrada del baño, el sonido del agua corriendo detrás de ella. Su esposa estaba allí, completamente ajena a que en solo unos pocos minutos su mundo estaba a punto de desmoronarse. Un silencio amortiguado llenaba la casa, el leve zumbido del refrigerador, el tic-tac rítmico del reloj de pared. Todo se sentía inquietantemente ordinario, y sin embargo, para Michael, nada era ordinario ya. Su pulso latía en sus oídos mientras estaba sentado en su escritorio, mirando el pequeño pendrive negro en su palma. Dudó, inhalando bruscamente. Una parte de él se aferraba a una mínima esperanza, tal vez no era nada, tal vez pertenecía a un colega, deslizado accidentalmente en su equipaje. Tal vez contenía documentos de trabajo, fotos del viaje, cualquier cosa menos lo que su instinto ya sabía que había dentro. Con mano temblorosa, insertó el pendrive en su portátil. La pantalla parpadeó y, en segundos, apareció una sola carpeta, Recuerdos de Chicago. Sus dedos se sentían entumecidos mientras la abría. Una lista de archivos de video llenó la pantalla, cada uno marcado con una fecha, cada uno correspondiente a las noches que ella había estado fuera. Michael tragó con dificultad, con la garganta seca. Su pecho se apretó mientras pasaba el cursor sobre el primer video. El cursor vaciló. No estaba seguro de querer saberlo, pero la ignorancia ya no era una opción. La pantalla se volvió negra, luego se iluminó cuando el video se cargó. En el momento en que comenzó, su estómago se revolvió. El escenario era una habitación de hotel de lujo, un lugar donde nunca había estado. Risas suaves, coqueteo, susurros entrecortados. El ángulo de la cámara cambió, revelándola, Emma, vestida con una bata de seda, su cabello dorado cayendo sobre sus hombros. Estaba sentada en el borde de la cama, girando una copa de vino en la mano, con una expresión despreocupada, seductora, una que no había visto en años, al menos no con él. Una voz masculina profunda murmuró algo inaudible, seguido por una risa suave y cómplice de ella. La cámara se movió de nuevo, revelando a un hombre entrando en el encuadre. La sangre de Michael se heló. Conocía ese rostro. No era un extraño, no era una aventura sin nombre, sino su colega, su socio de negocios. La pantalla se desenfocó mientras la visión de Michael se nublaba de rabia. Sus manos se cerraron en puños tan fuerte que sus uñas se clavaron en sus palmas. Su mente le gritaba que cerrara el portátil, que dejara de mirar, pero su cuerpo se negaba a obedecer. El siguiente video se reprodujo automáticamente. Otra noche, otro hombre, otra traición. La respiración de Michael se volvió entrecortada mientras los rostros cambiaban, pero el escenario seguía siendo el mismo. No fue un accidente. No fue un momento de debilidad. Era un patrón, una rutina. Ella estaba confiada, cómoda, experimentada. Su estómago dio un vuelco cuando la realidad lo golpeó. Esto no era solo una infidelidad. Era una vida que él nunca supo que ella vivía. El video final se reprodujo. El ángulo de la cámara era diferente esta vez, tembloroso, como si hubiera sido filmado apresuradamente. La voz de Emma llegó a través de los altavoces, riendo, bromeando, si mi esposo alguna vez se entera. Michael cerró el portátil de golpe. Su respiración era irregular, su visión borrosa por una furia candente. Una mezcla tóxica de traición y asco. Su cuerpo temblaba, no solo de ira, sino de algo más profundo, algo más oscuro. Había sido engañado, humillado, tratado como un tonto. Su esposa, su perfecta, inteligente y leal esposa, no solo lo había traicionado, lo había hecho con tanta descaro, tan abiertamente, como si él no fuera más que una ocurrencia tardía. Michael exhaló bruscamente, obligándose a ponerse de pie. Sus piernas se sentían débiles, su cuerpo entumecido, pero su mente estaba más afilada que nunca. Miró hacia el dormitorio, donde ella dormía plácidamente, ajena a la tormenta que estaba a punto de caer sobre ella.
Pensaba que él nunca lo descubriría. Estaba equivocada. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, proyectando largas sombras en el dormitorio. El aire estaba cargado de silencio, roto solo por el leve zumbido del ventilador del techo. La rabia contenida hervía dentro de Mako, sus manos apretadas en puños mientras miraba a la mujer que yacía a su lado. ¿Cómo podía dormir tan profundamente después de lo que había hecho, después de lo que él había visto? No podía esperar más. La verdad debía ser confrontada. Con un movimiento rápido, Michael agarró la lámpara de la mesilla y la encendió. Un destello de luz llenó la habitación. Emma gruñó, girándose perezosamente. «Michael, ¿qué?», murmuró, cubriéndose los ojos. Sin decir una palabra, él tomó el pequeño pendrive de apariencia inofensiva del escritorio y lo arrojó al lado de ella en la cama. Aterrizó con un leve tintineo, su peso mucho mayor de lo que debería haber sido. Emma parpadeó confundida, lentamente lo alcanzó, frotándose el sueño de los ojos. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz cargada de somnolencia. La mirada de Michael era helada, su mandíbula tensa. Cruzó los brazos sobre el pecho. «Tú dime». Ella lo giró en sus manos, aún sin darse cuenta de la evidencia condenatoria que contenía. Luego, cuando la comprensión comenzó a asomar, sus dedos se apretaron alrededor del dispositivo. Un destello de algo cruzó su rostro. ¿Pánico? ¿Culpa? Rápidamente lo enmascaró con una risa nerviosa. «Michael, ¿es esto una especie de broma?», preguntó, forzando un tono casual. Michael no respondió. En cambio, se inclinó hacia atrás, abrió el cajón de la mesilla de un tirón y sacó una pequeña bolsa de plástico arrugada. La arrojó sobre las sábanas junto a ella, usada, sucia, inconfundible. El color desapareció del rostro de Emma. Sus labios se entreabrieron ligeramente, pero no salió ninguna palabra. Sus dedos temblaron, como si buscaran una manera de deshacer lo que ya había sido expuesto. Michael dio un paso adelante, su voz afilada e inquebrantable. «Esto estaba en tu maleta, bien guardado con tu ropa interior». Emma se incorporó, con la respiración entrecortada. «Michael, yo». Él la interrumpió. «Ahórratelo. Quiero escucharte decirlo». Ella dudó, sus ojos se desviaron hacia la puerta, como si contemplara escapar. Luego suspiró, sacudiendo la cabeza como si él estuviera exagerando. «No es lo que piensas». La voz de Michael restalló como un látigo. «No te atrevas». Ella se estremeció. El silencio entre ellos se tensó como un alambre. Michael podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo golpeando como un tambor contra su cráneo. Emma tragó con fuerza, su máscara comenzando a desmoronarse. «Fue solo un estúpido error», susurró. «¿Un error?». Su risa fue dura, sin humor. Dio otro paso adelante. «Un error es olvidar un aniversario. Un error es perder tu teléfono. Esto fue planeado. Esto fue deliberado». Ella exhaló bruscamente, su fachada cuidadosamente construida desmoronándose. «No pensé que alguna vez lo descubrirías». El estómago de Michael se retorció. «Eso fue todo». «No lo siento, no me arrepiento, solo no pensé que lo descubrirías». «¿Eso es por lo que estás arrepentida?», preguntó, con una voz peligrosamente tranquila. Emma se mordió el labio, mirando hacia otro lado. «Solo me estaba divirtiendo, Michael». No significó nada. Su corazón se convirtió en piedra. Se movió rápido, más rápido de lo que ella pudo reaccionar. En un movimiento rápido, agarró la maleta de ella de la esquina de la habitación, la abrió de un tirón y comenzó a meter su ropa dentro. Emma jadeó. «Michael, para». Pero él no paró. Siguió adelante, blusas, vestidos, zapatos, los metió todos en la bolsa con una furia que no podía contenerse. «Tuviste tu diversión», espetó, metiendo sus costosos pañuelos de seda después. «Ahora me toca a mí». La respiración de ella se entrecortó. «Michael, por favor, hablemos». «No hay nada más de qué hablar».
Cerró la maleta de un tirón y la arrojó hacia la puerta. Aterrizó con un golpe pesado. Los ojos de Emma brillaban con algo cercano al miedo ahora. ¿No hablas en serio? Michael se giró para enfrentarla. Por primera vez en su matrimonio, la miró y no sintió absolutamente nada. «Tienes 5 minutos», dijo. «Vete». Los labios de Emma temblaron. «Michael, por favor». Por un largo momento, no se movió. Pero luego lo vio, la mirada en sus ojos. Esto no era una amenaza, era real. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero a Michael no le importó. Había visto los videos. Había visto la verdad. Sin otra palabra, Emma agarró la maleta, la puso de pie de un tirón y tropezó hacia la puerta. Michael la siguió, haciéndose a un lado mientras ella la abría. El aire de la mañana era fresco y frío. ¿A dónde se supone que voy?, susurró ella. Michael no parpadeó. No es mi problema. Ella dudó, quedándose en el umbral, esperando clemencia. Pero no había ninguna. Con una última mirada, Michael cerró la puerta de golpe y, esta vez, la aseguró con llave. Michael estaba sentado en su oficina en casa, mirando el tenue brillo de la pantalla de su portátil. El silencio de la casa era sofocante, roto solo por el tic-tac rítmico del reloj en la pared. Su mente era una tormenta, rabia, traición y algo aún más oscuro gestándose debajo. Había pasado las últimas horas reproduciendo los archivos de video, cada fotograma grabándose en su cerebro como una marca. Su esposa, su fiel esposa, había estado pavoneándose frente a los mismos hombres en los que él había confiado, su jefe, su socio de negocios, sus colegas. Esto no era solo infidelidad, era humillación, una destrucción calculada y despiadada de su dignidad. Michael exhaló bruscamente, apretando los dedos en puños. No iba a ser la víctima, no más. Paso 1. Asegurar la evidencia. Volvió a insertar el pendrive en su computadora y copió cada archivo en un disco en la nube encriptado. Hizo 3 copias, una en su portátil de trabajo, otra escondida en un pendrive desechable y un conjunto final almacenado en una cuenta de correo privada bajo un seudónimo. Si algo pasaba, si ella intentaba jugar sucio, él siempre tendría la ventaja. Luego hizo algo que nunca pensó que haría. Marcó el número de un abogado. James Carter, respondió una voz después de unos timbres. Michael se recostó, mirando al techo, su voz nivelada pero fría. Necesito iniciar el proceso de divorcio. Y necesito asegurarme de que mi esposa se quede sin nada. El abogado hizo una pausa antes de responder. Supongo que tienes motivos. Michael rió oscuramente. Digamos que tengo más que suficientes. James Carter era un tiburón, exactamente el tipo de abogado que Michael necesitaba. En minutos, estaba delineando los fundamentos de lo que se convertiría en un asalto legal a gran escala. Paso 2. Un golpe silencioso. Michael no iba a explotar públicamente, no, eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Su esposa había orquestado cuidadosamente su caída, pieza por pieza, a puertas cerradas. Así que él haría lo mismo. Primero, creó una cuenta de correo anónima. Adjuntó un solo video, uno particularmente condenatorio de su esposa con su jefe, y redactó un mensaje corto pero mortal a la junta directiva. Podrían querer reconsiderar en quién confían con los secretos de su empresa. Adjunto solo un ejemplo de las actividades extracurriculares de su CEO. Hagan con esta información lo que quieran. Un clic. Enviado. Luego, su socio de negocios. Otro correo, esta vez con imágenes de su esposa en la oficina de su socio, un lugar destinado a los negocios convertido en un patio de juegos personal. Y luego, uno por uno, envió piezas del rompecabezas a las personas adecuadas, ejecutivos, inversores, figuras influyentes. No todos a la vez, solo lo suficiente para sembrar dudas y caos. Paso 3. El colapso social. Michael sabía que su esposa vivía por su reputación. Prosperaba en sus círculos de élite, adorada por colegas, envidiada por amigos. Su imagen lo era todo. Así que fue por la yugular. Redactó un texto,
un mensaje cuidadosamente elaborado, adaptado a la jerarquía social que ella mantenía tan desesperadamente. A aquellos que aún creen en la integridad de mi esposa, les sugiero que miren más de cerca. Ha estado muy ocupada durante sus viajes de negocios. No tomen mi palabra, compruébenlo por ustedes mismos. Adjunto había un enlace a un foro privado, solo por invitación. Nada público, nada escandaloso aún, solo suficientes susurros para encender un incendio. En una hora, aparecieron las primeras grietas, llamadas telefónicas, mensajes, respuestas confusas y horrorizadas de sus colegas, amigos, personas que una vez la idolatraban. La alta sociedad a la que se aferraba tan desesperadamente comenzaba a desmoronarse bajo sus pies. Michael se recostó en su silla, observando cómo el mundo de ella, el que había construido a través del engaño y la traición, comenzaba a desintegrarse. Y lo mejor de todo, ella ni siquiera lo sabía todavía. La sala del tribunal era fría, estéril e indiferente a las emociones humanas. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando un brillo duro sobre las partes reunidas. Michael estaba sentado en su mesa, tranquilo y compuesto, su abogado susurrando detalles finales sobre el caso. Frente a él, Emma no se parecía en nada a la abogada confiada y de lengua afilada que alguna vez fue. Su cabello, antes liso e impecablemente peinado, estaba ligeramente desordenado, ojeras sombreaban sus ojos y la tensión en su mandíbula traicionaba la tormenta que rugía en su interior. Ella había intentado resolver las cosas en privado, esperando salvar algo de los escombros. Incluso había enviado mensajes suplicantes en los días previos al juicio. Michael, no tenemos que hacer esto, hablemos, seamos razonables. Pero ya era demasiado tarde. El juez entró y la sala se silenció. El juicio comenzó con formalidades, presentaciones, jerga legal, reconocimientos procesales. Luego comenzó la verdadera batalla. El abogado de Michael se puso de pie primero, un profesional experimentado, su voz firme y dominante. Su señoría, hoy presentamos evidencia innegable no solo de infidelidad matrimonial, sino de una traición calculada que impactó tanto en la vida personal como profesional de nuestro cliente. La evidencia mostrará que la señora West participó en múltiples aventuras extramatrimoniales, algunas involucrando figuras clave en los negocios de su esposo. Estas acciones, imprudentes y engañosas, han causado un daño irreparable, otorgando a nuestro cliente el derecho a una compensación completa y la ruptura de cualquier obligación financiera hacia ella. Un murmullo recorrió la audiencia. Emma se movió incómoda en su asiento, con las manos apretadas en su regazo. Luego llegó el momento que ella temía. Presentamos la exhibición A, continuó el abogado, entregando un pendrive al secretario. El juez asintió y el oficial se movió hacia la gran pantalla de la sala. En momentos, las imágenes granuladas pero inconfundibles se reprodujeron. Emma jadeó, su rostro contorsionado por el horror. Alcanzó el brazo de su abogado, sacudiendo la cabeza en desesperación, susurrando algo frenético. Pero fue inútil. La pantalla lo mostró todo, la habitación del hotel, los hombres, las conversaciones. Si alguna vez se entera, ¿cuál es lo peor que puede hacer? La voz de Emma resonó a través de los altavoces del tribunal, despreocupada y burlona. Michael es demasiado blando, me adora. Incluso si lo supiera, ¿qué podría hacer? ¿Divorciarse de mí? Por favor, me llevaría la mitad de todo y me iría sonriendo. La sala estaba en silencio mortal, salvo por la respiración pesada de los espectadores. La juez, una mujer de unos 50 años con ojos agudos y observadores, dejó escapar un suspiro silencioso mientras se inclinaba hacia adelante. Señora West, ¿es usted la que habla en el video? Emma tragó, con la garganta apretada, pero no tenía salida. Estaba acabado. Su abogado intentó un defensa, sugiriendo violaciones de privacidad, pero el daño era irreversible. La juez había oído suficiente. Dada la abrumadora evidencia, este tribunal falla a favor del demandante, el señor West. Las demandas de la señora West por pensión alimenticia son denegadas. Además, debido a su violación de la confianza matrimonial y el impacto en la posición profesional del señor West, no tiene derecho a ninguna compensación financiera.
El divorcio se concede bajo los términos más favorables para el demandante. Un silencio pesado siguió al pronunciamiento. La respiración de Emma se volvió irregular, sus manos agarraron la mesa como si intentaran aferrarse a los últimos jirones de su vida. Todo, su hogar, su seguridad, su reputación, se había ido en un instante. Michael, aún compuesto, se levantó lentamente. Ajustó su chaqueta, miró a Emma una última vez y luego salió del tribunal. Sin ira, sin regodeo, solo victoria. Las mañanas se habían vuelto diferentes para Mako. El aire se sentía más ligero, el café más rico, el silencio más pacífico. Su casa, alguna vez llena de ecos de risas y momentos compartidos con ella, ahora le pertenecía únicamente a él. No había engaño en sus paredes, no había traición escondida bajo su tejado. Solo victoria. Era tarde en la tarde cuando su teléfono vibró. La pantalla parpadeó con un nombre que había borrado de sus contactos pero que nunca podría olvidar por completo, Emma. No contestó. Un minuto después, otro zumbido. Luego otro. Desesperación. Michael dejó que las llamadas se acumularan, sabiendo que ella estaba retorciéndose al otro lado, ahogándose en el abismo que ella misma había cavado. Esperó, saboreando el cambio de poder. Ella lo había tratado como un tonto una vez. Ahora él controlaba el juego. Finalmente, un mensaje: por favor, Michael, solo quiero hablar. Nada más. Sin justificaciones, sin excusas, sin encanto falso ni súplicas manipuladoras. Solo 6 palabras temblando con una agonía no expresada. Se recostó en su silla, tamborileando ligeramente los dedos contra el reposabrazos. Emma debió pensar que el tiempo lo había ablandado, que la tormenta había pasado. ¡Qué ingenua! Abrió el hilo de mensajes, desplazándose hacia arriba. El último texto entre ellos había sido de la noche en que la echó, sus disculpas frenéticas, sus patéticos intentos de explicar. Los había ignorado todos. Ahora ella estaba de vuelta. Escribió lentamente, deliberadamente, ¿por qué debería? Los segundos pasaron. Luego, necesito verte, por favor. Una risa amarga escapó de sus labios. La mujer que alguna vez había descartado su matrimonio como una ocurrencia tardía ahora estaba suplicando. Podía imaginarla, el cabello desaliñado, los ojos hundidos, el orgullo aplastado bajo el peso de su caída. Él le había hecho esto. Y aún así, ella no entendía. Los dedos de Michael se detuvieron sobre el teclado. Podía reunirse con ella, dejarla sentarse frente a él, observar cómo se retorcía incómoda, con las manos temblando en su regazo. Podía escuchar cualquier mentira desesperada que hubiera preparado, fingir considerarla, y luego dejarla allí, despojada de dignidad, rota más allá de la reparación. No. Eso le daría esperanza, y la esperanza era una misericordia cruel. En cambio, escribió 2 palabras, el clavo final en el ataúd. Espero que lo hayas disfrutado. Y luego, antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera torcer sus palabras en otra súplica, la bloqueó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Michael exhaló un suspiro lento y satisfecho. No había más Emma, no había más traición, no había más pasado encadenándolo a una mujer que nunca lo había merecido. Afuera, el cielo se oscureció. El mundo siguió adelante, y él también.